Todo lo que necesitas saber sobre los choques entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y Cárteles Unidos. Bienvenidos a este episodio especial de Armamento Letal, donde nos vamos a sumergir en la grave situación que viven no solo en México, sino en muchos otros países, debido a este enfrentamiento con cárteles. Gracias por visitarnos y no olvides ponerle me gusta a este video y seguirnos para no perderte ninguna novedad del canal. Los choques entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y Cárteles Unidos han desatado una ola de violencia en México, generando preocupación en la población. En este video te vamos a contar todo lo que necesitas saber sobre esta guerra de cárteles y cómo afecta al país. No te pierdas los detalles de este conflicto que está marcando la historia del narcotráfico en México. El choque entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y Cárteles Unidos es una amenaza poderosa para México. Este enfrentamiento ha causado una gran cantidad de violencia en el país, lo que ha dejado a muchos ciudadanos en una situación de vulnerabilidad. El origen del conflicto se remonta al ascenso del Cártel Jalisco Nueva Generación y sus alianzas con otros cárteles mexicanos. La violencia desatada por la disputa entre los grupos ha sido devastadora y ha afectado a muchas partes del país. A pesar de los intentos del gobierno para contener esta situación crítica, la guerra entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y Cárteles Unidos sigue sin cesar. Las consecuencias de esta guerra sin fin son graves y tienen un impacto negativo en la economía y la seguridad del país. En conclusión, el choque entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y Cárteles Unidos ha creado un ambiente peligroso que no se puede ignorar en México. Es importante que las autoridades tomen medidas para poner fin a esta violencia y proteger a la población de los efectos perjudiciales de esta guerra. El conflicto entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y Cárteles Unidos es una amenaza poderosa para México y su origen se remonta al ascenso del Cártel Jalisco Nueva Generación y sus alianzas con otros cárteles mexicanos. El Cártel Jalisco Nueva Generación, liderado por Nemesio Ceguera Cervantes, conocido como El Mencho, ha ganado terreno en el mundo del narcotráfico en los últimos años, gracias a su capacidad para controlar territorios y establecer alianzas estratégicas con otros cárteles. Sin embargo, su creciente poder ha generado tensiones con otros grupos criminales como Cárteles Unidos, que buscan proteger sus intereses. La violencia desatada por la disputa entre estos grupos ha dejado un rastro de muerte y sufrimiento en todo México y ha llevado al gobierno a tomar medidas drásticas para contener la situación. A pesar de los esfuerzos por parte de las autoridades, la guerra entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y Cárteles Unidos parece no tener fin, y las consecuencias de esta lucha sin cuartel son desastrosas para el país. Es importante tomar en cuenta esta situación crítica y trabajar juntos para encontrar una solución antes de que sea demasiado tarde. La violencia desatada por la disputa entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y Cárteles Unidos ha causado una gran preocupación en México. Los enfrentamientos armados, secuestros y asesinatos se han multiplicado en varias regiones del país, especialmente en Jalisco y Michoacán. La lucha por el control de territorios y rutas del narcotráfico ha llevado a una escalada de la violencia sin precedentes. Además, la presencia de estos grupos criminales en la sociedad ha generado un ambiente de terror y miedo entre la población. El gobierno ha intentado tomar medidas para contener esta situación crítica, pero hasta ahora no ha logrado detener la violencia. La guerra sin fin entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y Cárteles Unidos ha dejado terribles consecuencias en México, incluyendo la pérdida de vidas humanas y el deterioro de la economía. Es importante que se encuentre una solución pacífica y duradera para este conflicto, ya que la seguridad y el bienestar de la sociedad están en juego. Los intentos del gobierno para contener la situación crítica que se vive en México debido a la guerra entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y Cárteles Unidos no han sido efectivos. A pesar de los esfuerzos de las autoridades por combatir el narcotráfico y la violencia, la situación sigue agravándose.
El gobierno ha implementado estrategias como la creación de la Guardia Nacional y la extracción de líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación, pero estos intentos no han sido suficientes para detener la violencia. Además, la corrupción y la infiltración de los cárteles en las instituciones gubernamentales han obstaculizado los esfuerzos de las autoridades. La falta de seguridad y la impunidad en México han generado una crisis humanitaria que afecta a toda la sociedad. Es necesario que el gobierno tome medidas contundentes para combatir el narcotráfico y la violencia en el país y garantizar la seguridad de los ciudadanos. Las consecuencias de esta guerra sin fin en México son devastadoras. La lucha entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y Cárteles Unidos ha llevado a un aumento en la violencia en todo el país, con asesinatos, secuestros y extorsiones que se han convertido en algo común en las comunidades mexicanas. Además, esta guerra ha dejado un rastro de destrucción en la economía mexicana, ya que ha afectado gravemente al turismo y a las inversiones extranjeras. El gobierno mexicano ha intentado contener la situación, pero la falta de recursos y la corrupción generalizada han impedido que se logren resultados significativos. La guerra sin fin entre estos dos grupos ha creado un ambiente peligroso que no se puede ignorar en México. Las comunidades locales han sido atrapadas en medio de esta lucha y muchos han perdido la vida o han sido desplazados de sus hogares. Es necesario que se tomen medidas urgentes para poner fin a esta situación crítica y restaurar la paz en México. En conclusión, el choque entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y Cárteles Unidos ha generado una situación extremadamente peligrosa en México. La violencia desatada por esta disputa ha afectado gravemente a la población, especialmente en los estados de Jalisco, Michoacán y Guanajuato. A pesar de los esfuerzos del gobierno para contener la situación, la guerra entre estos dos cárteles parece no tener fin. Las consecuencias de esta lucha son devastadoras, incluyendo la pérdida de vidas humanas, la destrucción de comunidades enteras y el aumento del narcotráfico en el país. Es importante que las autoridades tomen medidas más efectivas para poner fin a esta violencia y proteger a la población. Ignorar esta situación no es una opción, ya que la amenaza que representa el Cártel Jalisco Nueva Generación y Cárteles Unidos es poderosa y puede tener efectos a largo plazo en la seguridad y estabilidad de México.